Bueno, vamos a continuar con la circulación venosa de la cabeza y el cuello. Vamos a recordar como primera medida que hemos estudiado la circulación distributiva, que es la que sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta y llega a todos los capilares sistémicos a través de las ramas colaterales y terminales de la arteria aorta. En los capilares sistémicos se realiza el intercambio gaseoso, es decir, se deja el oxígeno y se retira del capilar, o sea, el tejido periférico, el dióxido de carbono, y esa sangre retorna a la circulación sistémica a través de dos sistemas, la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior recoge la sangre desde el diafragma hacia arriba y la vena cava inferior recoge la sangre del diafragma hacia abajo. Y esas estructuras llegan al ventrículo, a la aurícula derecha, y de ahí pasan al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo al pulmón a oxigenar la sangre. La sangre llega del pulmón a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y ahí se inicia la circulación sistémica. Entonces acá estaríamos viendo el sistema de la vena cava inferior, que llega a la aurícula derecha, el sistema de la vena cava superior, que llega a la aurícula derecha también, y desde ahí pasa ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta. Esto es lo que se conoce como circulación venosa mayor y menor. La circulación venosa menor es la circulación pulmonar, la que yo les acabo de escribir, llega vena cava superior, vena cava inferior a la aurícula derecha, la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar llega a los capilares pulmonares, hace el intercambio gaseoso, deja el dióxido de carbono, retira el oxígeno, vuelve por las venas pulmonares, el número de 4, a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta y se distribuye en toda la economía para retornar por las venas cavas. Circuito pulmonar o menor, circuito sistémico o mayor. Bien, hablando específicamente de las venas de cabeza y cuello, nosotros vamos a entender, después de ver qué es un circuito circulatorio mayor y uno menor, que nosotros llevamos la sangre hacia los capilares y luego tenemos que retornar la sangre desde los capilares tisulares hacia la circulación sistémica. Entonces, las arterias fueron dando colaterales y a su vez arterias colaterales más pequeñas. Para juntar troncos venosos de mayor calibre vamos a tener que empezar a unir diferentes venas. Por eso cuando nosotros hablamos de la circulación venosa, hablamos de afluentes que se van uniendo para formar venas de mayor tamaño. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta es que hacia donde llevamos la circulación arterial para irrigar esas zonas, desde esas zonas vamos a tener que empezar a formar las venas para retornarlas al corazón. Entonces, lo primero que vamos a determinar es, a través de la arteria carótida interna nosotros llevamos la sangre al encéfalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo circula la sangre en el interior de la cavidad encefálica? Bueno, en el interior de la cavidad encefálica la sangre circula por estas estructuras que se llaman senos venosos de la dura. Son dilataciones en la dura madre, que es la cubierta de la meninge que está pegada al diplo craneano. En dilataciones de la dura circula la sangre venosa. Esos senos venosos, por ejemplo, el longitudinal superior, el longitudinal inferior, que sería el que está en relación a la voz del cerebro, van confluyendo, van uniéndose entre sí y terminan drenando en un solo seno que se llama seno sigmoideo. A partir o como continuación del seno sigmoideo se forma la yugular interna, que sale del cráneo junto con el par craneal 9, 10 y 11 por el orificio yugular, el golfo de la yugular. ¿Qué hace la vena yugular interna? La vena yugular interna desciende desde el orificio yugular, paralela a la línea medio visceral del cuello, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, paquete vasculonervioso del cuello, hasta el orificio torácico superior, donde se une, ahora se lo voy a mostrar acá,
donde se une la yugular interna y la vena subclavia que viene del miembro inferior, en lo que se denomina confluente yúgulo-subclavio, y a partir de los confluentes yúgulo-subclavios se originan los dos troncos brachiocefálicos venosos, uno a la izquierda y otro a la derecha. La unión del tronco brachiocefálico venoso derecho e izquierdo forma la vena cava superior. Y la vena cava superior llega a la aurícula derecha. En particular, la vena cava superior, previo a su drenaje en la aurícula derecha, recibe la vena ácigos, que es la vena encargada del drenaje de la pared del tórax. Por eso se dice que la vena cava superior recoge la sangre de todo lo que serían las estructuras localizadas en el del diafragma para arriba. A través del sistema de la vena ácigos, todo lo que es tórax, subclavia aporta, la vena subclavia trae miembro superior, y la yugular interna, con el sistema de la yugular externa y demás, drena lo que sería cabeza y cuello. Entonces, como dijimos, la vena yugular interna, a continuación del seno sigmoideo, a partir del orificio yugular, del que emerge junto con el 9, el 10 y el 11, se localiza paralelo a la línea media visceral del cuello, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, hasta confluir en el confluente yúgulo-subclavio con la vena subclavia para formar los troncos brachiocefálicos. ¿Qué afluentes recibe la yugular interna? La yugular interna recibe un gran afluente, ¿sí?, a nivel del ángulo de la mandíbula, que se llama tronco tirolinguo faringofacial. Es decir, que recibe la vena tiroidea superior, la lingual, la faríngea y la facial. Todas las estructuras que drenan esas venas van a ir a llevar su contenido en sangre hacia la yugular interna. Principal afluente de la yugular interna es el tronco tirolinguo faringofacial. ¿Qué pasa con las estructuras que nosotros irrigamos por fuera de que no pertenecen al tronco tirolinguo faringofacial? Fíjense, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando la vena maxilar y la vena temporal superficial. La vena maxilar y la vena temporal superficial, acá lo vamos a ver mejor. La vena temporal superficial, que viene del cráneo, del cuero cabelludo, y la vena maxilar, que se forma por la confluencia de todas las venitas, por ejemplo, la esfenopalatina, la alveolar superior, la alveolar, la bucal, la infraorbitaria y el plexo pterigoideo, que es el plexo venoso que se forma en el asiento de los músculos pterigoideos, se unen y forman una vena que se llama vena retromandibular. La vena retromandibular, la yugular externa y el nervio facial se conocen como elementos intraparotídeos, porque atraviesan la región medial de la parótida. Esta vena retromandibular, fíjense que me da una ramita anterior que se va a unir con la facial y a drenar al tronco tirolingo faringofacial, y una ramita posterior que se me va a unir con la auricular posterior y me va a dar la yugular externa. Entonces, la vena yugular externa va a drenar la vena retromandibular y la auricular posterior, y la contribución anterior de la vena retromandibular va a llegar al tronco tirolingo faringofacial. ¿Por qué se denomina yugular externa? Porque es exterior al esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahí está el esternocleidomastoideo, la yugular externa. Entonces, si yo voy de superficie a profundidad, saco piel, saco platisma, encuentro la yugular externa por sobre el esternocleidomastoideo, retiro yugular externa y esternocleidomastoideo y me encuentro con la yugular interna, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. Como recién les dije, este sería el plexo pterigoideo. Bien, por delante, en la cara anterior, en la línea media, en la cara anterior, vamos a tener pequeñas vénulas que van a formar el sistema de la yugular anterior, y la yugular anterior va a llegar a los troncos brachiocefálicos, tanto al derecho
como al izquierdo. Y tal cual les dije, desde el miembro superior va a venir la vena subclavia y en la primera porción de la vena subclavia va a recibir el tronco tirocervical, la torácica interna y la vena vertebral.